Hola a todos, les habla Rey. Hoy veremos desde los restos de un faraón asesinado hasta nueva información sobre el emperador romano más espeluznante de todos los tiempos, pues estos son 10 de los descubrimientos recientes más espeluznantes. Número 10. Un artefacto inusual. Un artefacto inusual y muy espeluznante acaba de ser descubierto dentro de una momia egipcia que data de hace 2000 años. La momia fue examinada usando un acelerador de partículas de sincrotrón, que reveló un diminuto artefacto hecho de un mineral especial conocido como calcita. Hay mucho que podemos hacer con la tecnología moderna hoy en día. El artefacto se encontró cerca del abdomen, junto a una pequeña incisión que se había hecho para extraer las vísceras de la momia durante el proceso de embalsamamiento. El artefacto es una pequeña pieza restante de un amuleto que se colocó dentro del cuerpo de la momia para protegerla en el más allá. Aún más espeluznante es el hecho de que el artefacto era probablemente un pequeño escarabajo, que era bastante común en el antiguo Egipto. Y aún más perturbador es el hecho de que la momia medía pocos metros de 1,2 metros de altura. Ella era solo una niña, tenía unos 5 años cuando fue momificada, y esto ha asustado a los analistas que realizan todas las pruebas porque la pintura en el ataúd en realidad mostraba a una mujer adulta. Los expertos dicen que el retrato pintado en el ataúd puede haber sido una representación de cómo podría haber sido la niña si hubiera sobrevivido hasta la edad adulta. Número 9. Parásitos que comen a sus crías. Un biólogo evolutivo llamado Scott Egan descubrió recientemente una nueva especie de avispa que es excepcionalmente espeluznante y la encontró a poca distancia de su propio laboratorio en la Universidad Rice. La nueva especie de avispa se ha descrito como un parásito de un parásito. Son un tipo de avispa de las agallas. Las avispas de las agallas normalmente ponen sus huevos en las hojas de un roble y luego seducen químicamente al árbol para que produzca un crecimiento conocido como agalla, que protege a los huevos de la avispa y ayuda a alimentar a las larvas cuando nacen. Estas nuevas avispas de las agallas ponen sus huevos dentro de la vesícula de otra avispa. Las avispas adultas luego matan a las orugas y se alimentan del tejido biliar, por lo que cuando emergen sus propias larvas pueden salir de la vesícula y alimentarse de las orugas muertas. Básicamente, las avispas roban los nidos de huevos de otras avispas y luego permiten que sus crías se alimenten de orugas muertas y tal vez incluso de las larvas de las otras avispas, lo que las convierte en una de las interacciones de insectos más espeluznantes que se han encontrado recientemente en el reino natural al introducir un nuevo tipo de avispa en el mundo. Es como una horrible telenovela de insectos. Estaríamos bien en no conocer esta parte de las cosas de la madre naturaleza. Número 8. Pinturas rupestres humanoides espeluznantes. Se acaban de descubrir algunas pinturas rupestres muy extrañas en Tanzania, lo que lleva a algunos a especular sobre qué tipo de criaturas vivían en la tierra cuando se hicieron estas extrañas pinturas rupestres. Fueron encontradas en un pequeño refugio en una cueva, y las imágenes representan escenas rituales que realmente no tienen ningún sentido. Las escenas dibujadas en las paredes de la cueva no tienen nada que ver con ninguno de los rituales tradicionales promulgados por la cultura local, conocidos como Sandawe, que tienen un linaje de ADN que se remonta a 87.000 años atrás. En cambio, las pinturas rupestres muestran figuras humanoides que parecen posiblemente extraterrestres. Las pinturas fueron descubiertas en junio de 2018, escondidas detrás de una saliente de roca previamente intacta. Investigadores de Polonia dijeron recientemente a Sci News que se desconocen la clase de pinturas encontradas. Algunas de las figuras son definitivamente ganado y búfalos, pero otras de ellas parecen monstruos humanoides con cabezas circulares gigantes, miembros largos y fibrosos y otras características que son apenas definibles. Podría ser que el antiguo agente de Sandawe estuviera representando visitantes de otro planeta en las paredes de las cuevas, o estas figuras podrían ser simplemente personas exageradas con el pelo muy esponjoso. La verdad es que nadie lo sabe, pero las imágenes son definitivamente espeluznantes. ¿Tú qué piensas? ¿Se les presentaron extraterrestres a la gente de Sandawe y luego fueron dibujados en las paredes de la cueva? ¿O podría ser una pintura infantil antigua? Déjame saberlo abajo en los comentarios y no olvides darle me gusta a este video y suscribirte si aún no lo has hecho. Número 7. Lugar de reunión de Calígula. Calígula era sin duda el emperador más escalofriante que jamás haya tenido Roma. Ni siquiera está en debate. Fue emperador romano del 37 al 41 y todavía es famoso hoy por su libertinaje, egoísmo y repugnancia general. Solo gobernó el imperio durante un par de años, pero aún así se las arregló para preservar un lugar especial en los pasillos de la historia por la forma en que lo describieron como un megalómano, un pervertido y un lunático malévolo que pasaba más tiempo festejando y gastando dinero que gobernando Roma. Ahora, el lugar de reunión favorito de Calígula, un sitio arqueológico llamado Horti Lamiani, se abre al público.
Egipto. Este es un lugar donde Calígula tenía animales exóticos, donde se bañaba con hordas de mujeres y donde se divertía hasta el amanecer. Lo que es realmente fascinante es que los arqueólogos descubrieron los restos subterráneos del abrevadero favorito de Calígula debajo de un complejo de apartamentos del siglo XIX. Entre 2006 y 2015, este sitio fue excavado lentamente, descubriendo artefactos asombrosos durante todo el proceso, incluidos huesos de leones y pavos reales. Algunos arqueólogos dicen que los restos de Horthy Lamiani están arrojando una luz más inquietante y espeluznante sobre el comportamiento bastante lascivo de los antiguos emperadores romanos, especialmente Calígula. Número 6. La brutal muerte de un faraón. Los científicos han utilizado recientemente escáneres computarizados para ver la momia de un faraón egipcio de hace 3600 años. Los resultados de sus observaciones han revelado las circunstancias extraordinariamente espeluznantes y brutales que rodearon la muerte del faraón. Este es el faraón Seqenenrata II, y aparentemente murió de múltiples heridas en la cara y la cabeza, lo que sugiere que estaba rodeado por varios atacantes armados con una multitud de armas, como dagas y hachas, y que había sido asesinado por ellos en una guerra que comenzó por unos hipopótamos. Lo que es aún más sorprendente es que parece que los embalsamadores intentaron misteriosamente cubrir las heridas antes de que el faraón fuera momificado. Todo esto se detalla en un nuevo estudio publicado en la revista Frontiers in Medicine. El faraón Seqenenrata II fue el 14º faraón de la dinastía tebana, que gobernaba el sur de Egipto. Esto fue alrededor de 1650 a 1550 a.C. La momia fue descubierta por primera vez en la década de 1880, pero los estudiosos han estado debatiendo la naturaleza exacta de la muerte del faraón desde entonces. Aparentemente, la guerra en la que este faraón fue asesinado se produjo porque sus mascotas hipopótamos mantenían despierto al rey de los Ixos roncando por la noche en las piscinas sagradas. Esto estaba sucediendo a unos 644 kilómetros de distancia del faraón. El rey de Ixos quería que mataran a los hipopótamos, lo que llevó a una guerra, y el reino de los Ixos fue destruido, y la restauración del gobierno del faraón se reanudó en el siglo XV. Todo esto por unos hipopótamos que roncaban. Número 5. Naufragio espeluznante. Los arqueólogos acaban de descubrir un naufragio impresionante pero espeluznante en la costa de Kent, en el Reino Unido. Según el informe reciente de Express News, el naufragio se encontró con varios cofres de tesoros diferentes en su interior. El nombre del barco es The Ruswick y aparentemente había sido propiedad de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. El barco se dirigía a Yakarta en 1740, cuando el mal tiempo hizo que se hundiera en los oscuros fondos del océano. Aproximadamente 250 personas murieron durante el hundimiento del barco, y los inquietantes restos permanecieron en el fondo del océano hasta que se encontró el naufragio en 2005. Sin embargo, no fue hasta 2016 que el barco fue investigado adecuadamente por arqueólogos marinos de la Inglaterra histórica. Supuestamente encontraron los restos de algunos miembros de la tripulación, lo que es bastante inaudito para cualquier naufragio submarino, porque las criaturas marinas curiosas y hambrientas generalmente comen los restos de los cuerpos que flotan alrededor. Ahora avanzamos rápidamente hasta finales de 2020 y la investigación de este inquietante naufragio aún está en curso. Probablemente pasará un tiempo hasta que tengamos toda la información sobre los restos de la tripulación muerta y el contenido de los misteriosos cofres del tesoro, pero al menos ahora sabemos más que antes. Número 4. Tocando trompetas. En 2020 se hizo un descubrimiento horrible cuando personas en el área de San Francisco comenzaron a escuchar lo que solo podría describirse como los sonidos extraños y espeluznantes de las trompetas que suenan desde el cielo. Este fenómeno loco ha llevado a algunas personas a afirmar que se acerca el apocalipsis cristiano, ya que una de las señales del fin de los días es, por supuesto, las trompetas que anuncian el día del juicio final. Según el informe de Express News, varios residentes de San Francisco se han presentado diciendo que habían escuchado el sonido, y algunas personas dijeron que escucharon explosiones de triunfo con tanta claridad que pensaron que estaban perdiendo la cabeza. Y para empeorar las cosas, la gente también informó haber escuchado los sonidos bíblicos en el Reino Unido, Alemania, Australia e incluso en Ucrania. Por supuesto, probablemente estas no sean las 7 trompetas descritas en el libro de las Revelaciones, como sonando los últimos días de la humanidad antes de un evento catastrófico, pero aún así es bastante espeluznante que tantas personas diferentes de tantas partes diferentes del mundo hayan escuchado los mismos sonidos discordantes. ¿Y tú qué crees que fue el ruido? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 3. La máscara del médico de la plaga. En estos tiempos de enfermedad y dificultades, la máscara del médico de la plaga se ve por todas partes. Esta es una obsesión reciente que parece estar arrasando en internet, así que echemos un vistazo a una auténtica
auténtica máscara de médico de la peste del siglo XVI, que actualmente se conserva y se exhibe en el Museo de Historia Médica de Alemania. Esta es una de las únicas máscaras de verdaderos médicos de la plaga que todavía existen en la actualidad, y realmente no sabemos de dónde vino. Obviamente fue elaborada en algún momento de la Europa medieval, pero no está claro dónde se adquirió la misteriosa máscara o cómo llegó al museo. Pero hablemos un poco sobre la propia máscara del médico de la plaga. Fue diseñada con un pico de pájaro hueco que se sujetaba a la cara del médico y actuaba como un tipo de respirador. El pico que ves en la máscara se hizo largo y grueso por una buena razón, porque contenía cosas como flores secas, hierbas o incluso una esponja de vinagre. El objetivo del pico hueco era mantener alejados los malos olores, que se pensaban que eran la fuente de enfermedades. Los médicos de la plaga de antaño creían que las hierbas dentro del pico contrarrestarían el hedor maligno de la plaga y por lo tanto evitaría que se infectaran. Número 2. Un descubrimiento espantoso. Los arqueólogos han hecho recientemente un descubrimiento bastante aterrador en Polonia, un área de entierro masiva con al menos 119 tumbas, y los restos esqueléticos de niños y jóvenes adultos fueron descubiertos en la pequeña aldea de Jesłot y extrañamente, algunos de los cadáveres incluso tenían monedas dentro de sus bocas. Los científicos han fechado las tumbas en el siglo VII después de Cristo. Lo que hace que estos entierros en particular sean tan espeluznantes es que el 80% de ellos eran niños, lo que apunta a algún tipo de evento misterioso que causó una gran oleada de muertes infantiles en un periodo relativamente corto. En cuanto a las monedas curiosas colocadas en la boca de los muertos, esta es una antigua creencia polaca que imita la antigua mitología griega sobre la necesidad de pago para llevar el alma de una persona muerta al más allá. Nadie sabe realmente qué pasó con todos esos niños muertos, pero definitivamente es un descubrimiento extraño. Número 1. Un bebé en un frasco. En otro descubrimiento arqueológico aterrador, los investigadores se sorprendieron al encontrar el esqueleto de un bebé enterrado dentro de un frasco. El bebé en el frasco fue encontrado mientras los arqueólogos excavaban un pequeño sitio en Jaffa. Según los investigadores de la Autoridad de Antigüedades de Israel, el frasco se encontró dentro de un pozo poco profundo a unos 3 metros por debajo del nivel de la calle, casi justo en medio de las ruinas de una ciudad de 4000 años. El esqueleto del bebé se remonta a 3800 años, y los investigadores no están completamente seguros de por qué el bebé fue enterrado dentro del frasco. Una de las teorías más populares es que se suponía que el recipiente era un símbolo del útero. Sin embargo, considerando que este descubrimiento acaba de suceder, los investigadores aún necesitan un poco más de tiempo para resolver todos los detalles sangrientos. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos extraños descubrimientos te pareció más espeluznante? ¿Y cómo te sentirías con la gente que camina hoy con atuendos de médico de la peste? Déjame saberlo abajo en los comentarios y asegúrate de presionar el botón de suscribirte, dejar un pulgar arriba y volver pronto para ver otro video increíble.